Hola chicos, pues una vez más, bienvenidos a Cuaderno de Mate, Miss Amaro. Hoy vamos a hablar del sector circular. Un sector circular es una parte de un círculo comprendida entre dos radios y un arco. Tenemos nuestra circunferencia, el centro y esta parte que abarca precisamente el sector circular. El ángulo central en este momento lo llamaremos Φ. Y el arco que se forma es el arco AB. Si queremos calcular el área del sector A o B, sigamos las letras A o B, va a ser igual a pi por radio al cuadrado por phi entre 360. Notemos que phi va a ser el ángulo central del sector circular. Para calcular el área vamos a trabajar con tres fórmulas, dependiendo de los datos que nos den. Fórmula del área en grados es pi por radio al cuadrado por el ángulo alfa sobre 360 grados. Si los datos estuvieran dados en radianes, sería área igual a radio al cuadrado por beta sobre 2, entendiéndose que beta es el valor del ángulo en radianes. Y la tercera fórmula es la fórmula del área con arco. Área es igual a la longitud del arco por el radio sobre 2. Estas son las tres fórmulas. ¿Qué pasa si ahora trabajáramos con perímetro? El perímetro de un sector circular se calcula como la suma de la longitud del arco L y 2 veces el radio R. Y esta es la fórmula que se va a trabajar. Perímetro es igual a L, que es la longitud del arco, más 2 veces el radio. Recordando que la longitud del arco de circunferencia con ángulo alfa va a estar en grados. Entonces, la longitud del arco va a ser igual a 2pi por radio por alfa, que va a estar en grados, sobre 360. Pero si nos dieran un ángulo en radianes, llamémosle beta, por ejemplo, la longitud del arco sería igual al radio por beta, el ángulo beta dado en radianes. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el área de un sector circular y aquí vienen los datos. Su radio mide 12 centímetros y su ángulo central mide 120 grados. Aquí hay que tener en cuenta bien quién es el radio, cuál es el ángulo central y cuál es el arco comprendido. Recuerden que el arco comprendido del ángulo central valdrá lo mismo. Entonces a veces nos pueden decir el valor del ángulo central es de 120 grados, o les pueden decir el valor formado entre el arco AB es 120 grados. Y si viene nuestro dibujo, entonces tenemos el centro, el ángulo Φ, y ambos, tanto el ángulo central como el arco formado entre ellos, pues será AB, arco AB, va a medir 120 grados. Calculemos el área entonces. El área del sector A o B, y siempre sigan las letras A o B, es esta área amarilla. No vayan a pensar que es el área blanca. Pueden confundirse, siempre hay que seguir esa forma o el orden que trae las letras A o B. Formará toda esta área. Entonces, como es una área de sector angular, vamos a trabajar con un radio de 12 centímetros. Aquí no es necesario hacer conversiones a metros, o mientras no nos lo pida, aquí está trabajando centímetros. Entonces el área del sector A o B es, de acuerdo a la fórmula, pi por radio al cuadrado por phi entre 360. Pi por el radio, y el radio mide 12 centímetros, al cuadrado por alfa o phi, el ángulo que nos mencionan aquí, en este caso es ángulo central, de 120 grados sobre 360 grados. Haciendo cálculos, esto nos da 48 pi centímetro cuadrado. Recuerden que no vamos a multiplicar por el valor de 3.14, a menos que el problema lo pida. Así es que nuestra respuesta
para este sector circular es 48 pi centímetros cuadrados. Quiero que vean algunos ejemplos donde qué pasa si no están dados en grados, si estuviera dado en radianes, por ejemplo. Entonces existen tres casos. Ejemplos: calcular el valor del área de los sectores circulares mostrados en cada caso. Vamos a pensar en el caso 1. Tenemos un sector circular, pero aquí lo que quiero que vean es que tenemos el centro O y nos están marcando dos radios. El radio obviamente pues va a ser parte del mismo vértice, así es que tendrán el mismo valor. En el caso 1 quiere decir que nos van a dar el valor del radio y el valor de la longitud del arco que está formando. Este es el caso 1. Si nos dan este caso, entonces la fórmula sería S1, denotemos que S por la palabra sector, así es que el sector formado es longitud por radio sobre 2. Tomemos en cuenta la longitud que nos está dando, son 3 metros. Ahora este problema está trabajando en metros. 3 metros es la longitud de circunferencia, este espacio, este arco. Por el radio, 2 metros. No se confundan y piensan que colocan dos veces el radio, 2 y 2, no, porque ven dos radios, no. La fórmula es S es igual a la longitud por el radio sobre 2. Entonces, si nuestra S, o sea, nuestro sector circular va a ser la longitud que vale 3 metros por el radio que vale 2 metros. 3 por 2, 6, entre 2, 3. Todas las respuestas del área da un resultado de unidades cuadráticas. Aquí, por ejemplo, metros cuadrados. Podemos darnos cuenta que vamos a multiplicar metro por metro, metro cuadrado. Para el caso 2, fíjense en la diferencia. Tenemos otra vez nuestro vértice, nuestro centro, y otra vez un radio, el radio de 4 metros ahora. En este caso tenemos esta parte del radio formando este arco, pero ya no nos están dando el valor de un arco, la longitud de arco ya no nos lo dan, ahora nos dan el valor de un ángulo y en este ejemplo nos lo están dando en radianes, por eso este es el caso 2. El sector circular va a ser, y ahora la fórmula cambia, radio cuadrado por teta. ¿Quién es teta? Pues es el ángulo formado pero en radianes entre 2. Entonces, radio al cuadrado, pues el radio vale 4. 4 por 4, 16. Por el ángulo teta, y aquí el ángulo teta está dado en radianes, por eso pusimos 1. 4 por 4 por 1 sobre 2. 4 por 4, 16, por 1, 16, entre 2, 8. Y como elevamos el metro al cuadrado, metro por metro, metro cuadrado. Entonces vayan observando las diferencias. Nos dieron la longitud del arco con el radio. Y caso 2, nos dan el radio, pero el ángulo en radianes. Vamos a ver el caso 3. Nuevamente, nos están dando el valor, pero ahora ¿de quién? Ya no de los radios. Nos dan el valor del ángulo en radianes y nos dan el valor de la longitud del arco. Entonces la fórmula 3 será S de sector circular es igual a la longitud de la circunferencia al cuadrado sobre 2 veces teta. Teta será el ángulo que nos están dando aquí en radianes. Entonces, sustituyendo L, que es la longitud de la circunferencia o la longitud de este arco, pues es de 2 metros. 2 por 2, 4, sobre 2 veces teta, 2 por 0.5. Haciendo nuestros cálculos, el sector circular para el caso 3 en este ejemplo nos da 4 metros cuadrados. Esos son los tres tipos trabajados en radianes. Entonces quiero que empiecen a hacer, revisar cuál es la diferencia
Acá está trabajando en grados. Aquí me dice, fíjese, ángulo central mide 120 grados. No ocupamos ninguna de estas tres. Va directo. Pi por radio cuadrado por phi entre 360. A veces puede ser phi, a veces puede ser alfa. Es el ángulo comprendido. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver este problema. Calcular el área del sector circular de una circunferencia de radio que, ahora vamos a checar qué radio tiene, 1 metro, y de ángulo, y nos presentan las dos posibles que son propuestas. Inciso A, si alfa vale 30 grados, y en el caso del segundo círculo, beta lo presentan en radianes, 3 pi sobre 4 radianes, o 3/4 de pi radian. Aquí está, son los dos ejemplos. Entonces en los dos nos pide calcular el área del sector circular. Es esto de color verde. Vamos a ver entonces. Dense cuenta que aquí nos está dando 30 grados, así es que vamos a trabajar la fórmula que vimos aquí. Aquí está. Pi por radio cuadrado por phi entre 360. Acuérdense, puede ser phi, puede ser alfa. Ya el nombre del ángulo ya ustedes lo tienen que observar muy bien. Entonces dice, para el alfa vale 30 grados. Para el ángulo en grados utilizamos área igual a pi por radio cuadrado por alfa sobre 360. Sustituimos los datos, vamos a ver qué datos nos da el problema. Dice aquí que alfa vale 30 grados. Ese es el dato que vamos a trabajar. Radio, el radio es de 1 metro. Para los dos problemas el radio vale 1 metro. Esos son los dos datos que vamos a trabajar. Radio y ángulo en grados. Así es que vamos a ver cómo queda. Pi por radio cuadrado por alfa sobre 360. No cambien pi, así déjenlo. Pi es una constante. El radio vale 1 metro. Bueno, pues 1 por 1 queda 1. Y alfa es el dato también del problema, que vale 30 grados. 30 por 1 por pi. Y todo eso entre 360. Aquí lo que hicieron fue dividir 30 entre 360, pero simplificaron la fracción. Si nosotros simplificamos la fracción, para que trabajen esto no es necesario presentarla en decimales. Recuerden que cuando dividimos 30 entre 360, 30 sobre 360, bueno, si reducimos esta fracción, 30 y 360 tienen mitad. Entonces ustedes pueden decir cuánto es la mitad de 30. 15. Bueno, podemos hacer más reducción. 30 tiene la mitad de 15 y 360 su mitad es 180. Ahora aquí hay otra característica. 15 y 180 son divisibles de 3. Si yo divido 15 entre 3, parece que la división debe ser al mismo tiempo en los dos. Me damos 5 sobre 180 entre 3 me da 60. Pero resulta que 5 sobre 60 se puede reducir más, porque 60 termina en 0 y es divisible de 5, y el 5 pues también es divisible de 5. Si hacemos reducción, 5 entre 5, 1. ¿Y cuánto es 60 entre 5? 12. Hemos hecho ya nuestra reducción. La característica de la divisibilidad es que sea una fracción irreducible. Ya no podemos reducir más. Ya no tienen divisibilidad al mismo tiempo con un valor en común. Entonces, por eso da un doceavo. ¿Pero de quién? De pi. Aquí hay un doceavo. Acuérdense que el 1 no se escribe, pero aquí está, un doceavo de pi. Entonces, para esta respuesta, el área del sector circular es pi sobre 12 metros cuadrados. Este es el problema del inciso A.
convertimos ya, calculamos el área del sector circular con 30 grados. Este espacio verde vale 1/12 de pi, o pi sobre 12, es lo mismo. Vamos a ver el segundo. Ahora trabajamos en radianes. Beta es igual a 3/4 de pi radian, o 3pi sobre 4. En este ejemplo, como estamos trabajando con radianes, vamos a usar la siguiente fórmula. Área es igual a radio cuadrado por beta sobre 2. ¿Les suena esta formulita? Vamos a ver con las formulitas de radianes, de lo que habíamos hablado hace ratito. Aquí está, fíjense, nos está dando radio y ángulo en radianes. Vean el problema, radio y ángulo en radianes. Entonces esto pertenece al caso número 2. Como son radianes, radio al cuadrado por beta sobre 2, radio al cuadrado por beta, aquí le llamaron beta, sobre 2. Vamos a sustituir los datos. Dice que el radio sigue siendo de 1 metro y beta, que está en radianes, es 3pi sobre 4. Aquí está. Efectuamos operaciones. Aquí ustedes deben de practicar cómo se trabajan fracciones. 1 al cuadrado sigue siendo 1. 1 por 3/4 es 3/4. 3/4 de pi. Voy a trabajar la parte de las fracciones nada más. Sobre 2. Acuérdense que se hacía cuando teníamos fracción entre un entero. Colocamos un 1 y multiplicamos extremos por extremos entre medios por medios. 3 por 1, 3. 3. Y el del centro con el del centro, 4 por 2, 8. Y efectivamente nos dio 3/8. ¿Pero de quién? De pi. Entonces esta respuesta está dada en pi radianes. El área del sector circular es 3pi sobre 8 metros cuadrados. Ese es el cálculo para el área de el problema que viene dado en radianes. Vámonos con el que sigue. Aquí dice, hallar la longitud de la circunferencia de 5 centímetros de radio. ¿A qué le suena esta longitud de circunferencia? Si se la relacionan con perímetro, ¿se acuerdan que la fórmula del perímetro de una circunferencia es 2πr? Si no nos dan ángulo, significa que solamente estaremos trabajando lo que llamamos nosotros perímetro. No nos están estableciendo un ángulo, así es que esto denota lo que llamamos perímetro. ¿Ok? Perímetro. Ahí está. Entonces, la longitud de circunferencia es 2πr. Dice 2 veces pi. Aquí, como nos está pidiendo longitud, si la podemos dejar expresadas en pi, sería 5 por 2, 10. 10 que 10 pi. Pero nos pide longitud, pues bueno, entonces nada más multiplicamos por 3.14. Si no nos piden eso, pues nada más podríamos presentarla de la siguiente forma. Encuentra la longitud de la circunferencia, dame el perímetro. Bueno, el perímetro es 2pi por radio. El radio vale 5 centímetros. Es un dato. 5 por 2, 10. ¿10 qué? 10 pi. Esa sería nuestra respuesta número 1. Si nos dicen, establece la longitud, bueno, entonces cambiamos el pi por 3.14. Trabajamos dos decimales nada más para aproximarnos a 31.4 centímetros. ¿Okay? Hallar el radio de una circunferencia cuya longitud mide 74 centímetros. La longitud o el perímetro es 2pi por radio, pero ¿qué nos pide ahora? El radio. Entonces yo escribí aquí perímetro o la longitud. Si no nos mencionan ángulos, es directamente longitud o perímetro es igual a 2pi por radio. Y queremos despejar el radio. 2pi está multiplicando, pasará al otro lado de la igualdad dividiendo. Así es que el radio va a ser la longitud o el perímetro sobre 2pi. Y haciendo nuestra sustitución quedaría
que el radio es la longitud que nos está dando, que mide 74 centímetros, sobre 2 veces pi. Y eso nos da 11.78. Ahora vamos a ver, te toca a ti. Tú vas a hacer el siguiente ejercicio y compruébalo. Hallar la longitud de un arco de circunferencia de 7 decímetros de radio y 30 grados de amplitud. Aquí es diferente, porque aquí ya te están dando grados. En el momento que entre la fórmula de grados, ya no va a ser directa. Aquí tú vas a decir, ya no es directa la fórmula, no es 2pi por radio, no. Aquí ya estableces el 2pi por radio por alfa entre 360, porque te están dando grados. Y entonces pues ya nada más sustituyes. ¿Cuánto mide el arco? Allá la longitud de la circunferencia de 7 decímetros de radio. ¿Cuánto mide el radio? 7 decímetros. Ángulo de 30 grados. Haz tu sustitución y comprueba que te debe de dar 3.66 decímetros. Y en el siguiente ejercicio, ahora dice hallar el radio de una circunferencia tal que un ángulo de 45 grados de amplitud tenga un arco de 4 metros de longitud. Como está hablando de grados, usaremos la misma fórmula, pero ahora ¿qué te pide? El radio. Si te pide el radio, entonces tú vamos a tener que hacer el despeje. Ahora el radio es el que vamos a despejar. 360 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Te va a quedar L por 360 o 360 grados por L. Y que te va a sobrar 2pi por alfa. Estos pi por alfa que están multiplicando pasan al otro lado dividiendo. Entonces de esa forma despejamos el radio. Sustituye tus valores. 360 grados por L. ¿Cuánto vale L? Aquí te está diciendo que tiene un arco de 4 metros. Aquí va a ir 4 metros. Y alfa, ¿qué ángulo forma? 45 grados. Sustituye y comprueba que el radio da 5.10 decímetros. Tú escribes tu procedimiento y compáralo con estas dos respuestas. ¿Ok? Vamos al siguiente. Calcular la longitud de arco que corresponde a un ángulo central de 50 grados. Recuerda que el ángulo central es aquel que está pendiente del vértice, está unido al vértice. Este es el ángulo central, unido precisamente o forma su ángulo a partir del punto centro. Entonces, calcula la longitud de arco. ¿Cuál es? Es este espacio, toda esta longitud de circunferencia, este arco. Calcula la longitud de arco que corresponde a un ángulo central de 50 grados en una circunferencia de diámetro 36. Si te están dando diámetro, entonces recuerda que el diámetro sería desde aquí hasta acá, todo este espacio, pero no queremos eso. Tú quieres enfocarte en el radio. Ahora, ¿qué caso es? Caso 1, 2 o 3. Aunque estés en grados, bueno, tú chécalo. ¿Qué pasaría si tú hicieras un cambio? Si los 50 grados lo transformaras en radianes, voy a dar una pista. El ángulo θ vale 50 grados. Los grados multiplícalos por pi radian sobre 180 grados. Un pi radian equivale a ¿cuántos grados? A 180 grados. 180 grados. Entonces, si tú, la forma de convertir un ángulo de grados a radianes es precisamente multiplicar 50 grados por pi radian y el resultado lo divides en 180 grados. Recuerda simplificar tus fracciones. Si nosotros simplificamos para no presentar decimales,
tú dices a 50, puedes hacer tu regla de 3. 50 grados, yo no sé cuántos radianes tiene, cuántos radianes forma, pero sé que un pi radian, ¿cuántos grados tiene? Un pi radian tiene o forma 180 grados. Con esta relación tú sacas tu regla de 3. X aquí es igual 50 por un pi radian, pues 50 grados de pi radianes. ¿Entre cuánto? Para que tú recuerdes esta conversión, 50 por un pi radian entre 180 grados. Por eso comento que grados con grados se cancelan y nos quedan las unidades que nos interesan, que son radianes. Ahora 50 entre 180, aquí precisamente por eso tenemos 50 entre 180, podemos hacer una fracción reducible. Siempre que tengas un número que termine en 0, 50 termina en 0, 180 termina en 0, y solo tienes estos valores, tú puedes cancelar el 0 y el 0 de aquí. Así que te queda 5/18 y ya, simplemente hiciste la reducción para tu fracción. 5/18 de ¿qué? De pi radian. Si ya convertimos nuestro ángulo teta de haber sido 50 grados convertido a radianes, ahora sí podemos usar nuestra fórmula. La longitud de circunferencia es teta por radio, 5 pi sobre 18 por el radio de 18. ¿De dónde sacamos este dato? Recuerda que antes nos estaban dando 36 metros, pero de diámetro. La mitad es el radio, así es que por eso tenemos 18 metros de radio. Entonces 5 pi entre 18 por 18. Bueno, otra de las características de la multiplicación para fracciones, 18 arriba, 18 abajo, ¿qué nos queda? 5 pi, y las unidades que trabajamos en metros. ¿Ok? Este es el problema número, este es el problema de la página 6. Vamos a ver otro. Ve identificando cada tipo de fórmula que se presenta. Por ejemplo, calcular el área del sector circular mostrado. ¿A qué casos te suena? Tienes ángulo y tienes radio. Ahí está. Aquí está la formulita. Pi por radio al cuadrado por phi entre 360. Entonces, pi por radio. Pero el radio vale hasta 2 veces. No, lo que pasa es que es el ángulo comprendido de 30 grados, pero el radio es el mismo. 6 metros. Aquí son 6 metros. Pi por 6 metros al cuadrado. Este es el radio. Pi por radio al cuadrado por phi, o por el ángulo que lo está formando, que es 30 grados entre 360. Entonces, otra vez termino en 0, puedo cancelar este 0 y este 0. Si tú dices que cuidado aquí, porque es 6 por 6, 36, entonces te va a quedar pi por, ya le vamos al cuadrado, 6 por 6, 36, metro por metro, metro cuadrado. Cancelé el 0 de aquí, del numerador y del denominador, y me queda 3 sobre 36. Y recuerda la propiedad que tiene las multiplicaciones de fracciones. Como le pongo un 1 y multiplico directo, pero si observo hay un 36 arriba y hay un 36 abajo, cancelar. ¿Qué me queda? 3 pi metro cuadrado. Aquí está. El área del sector circular es 3 pi metro cuadrado. No necesitamos calculadora si aprendemos a usar las propiedades de las fracciones y la forma de simplificar o conseguir fracciones equivalentes. Cualquiera de estos te puede funcionar. El detalle es que tú practiques. 6 por 6, 36,
30 y 360 terminan en 0, puedo cancelar estos ceros, me queda 3 entre 36, y si yo observo que tengo 36 arriba y 36 abajo, siempre y cuando sea una multiplicación, puedo cancelar el 36, porque es como decir 36 entre 36 es 1, y por eso nos queda 3 pi metro cuadrado. No es necesario multiplicar por 3.1416, si no nos lo pide podemos expresarlo así. ¿Okay? Vamos con la página 8. Aquí está, calcular el área del sector circular sombreado. ¿Qué caso es ahora? Tenemos radio y arco, ¿sí te das cuenta? Radio y un arco o una longitud de arco. Aquí está. Radio, arco. Radio, ángulo. Ángulo, arco. Entonces este sería caso 1. Radios con arco. Exacto, radio y arco. Así es que la fórmula es área igual a la longitud del arco, la longitud del arco por el radio sobre 2. Y aquí podemos decir que la longitud es de 18 centímetros. Vamos a poner otro color. Este arco vale 18, esta es la L. Por el radio vale 16 metros sobre 2. 18 por 16 entre 2 nos da 144. No vamos a olvidarnos que nuestras unidades son metros cuadrados o unidades cuadráticas. Y así calculamos el área del sector circular sombreado. Vamos con la página 9. Vean este ejemplo. Dice, una oveja está amarrada a una estaca de tal manera que puede pastar en un sector circular de ángulo central de 120 grados. Aquí está la estaca y esta cuerda, por así decirlo, son nuestros radios. Y entonces la oveja puede pastar en este espacio. Todo este espacio aquí puede comer la oveja. La cuerda va a estirar hasta acá y este radio va a llegar hasta aquí. Y esta longitud de arco vale 10 metros, formando 120 grados. Además se sabe que la distancia más larga que puede andar es tanto la soga tirante de 10 metros. ¿Okay? ¿Cuál es el área de la superficie en la que la oveja puede pastar? Y aquí nos presentan varias respuestas. Inciso A, 35 metros cuadrados. Inciso B, 75 metros cuadrados. Inciso C, 70 sobre pi metros cuadrados. Inciso D, 105 sobre pi metros cuadrados. Inciso E, 75 sobre pi metros cuadrados. Vamos a hacer nuestra conversión. 120 grados, vamos a ver cuánto equivale. Aquí dice que 2/3 de pi radian, pero para que tú practiques usa tu regla de 3. Si 120 grados no sabemos cuántos pi radianes son, pero sabemos que 180 grados equivalen a un pi radian. Tu regla de 3 sería x es igual a 120 por un pi radian sobre 180. Haciendo reducción, recuerda, terminar en 0, puedo cancelar 12 sobre 100, te queda 12 sobre 18, y aquí es donde empezamos a reducir. Los dos tienen divisibilidad de 2, o sea, tienen mitad. La mitad de 12 es 6. Recuerda hacer la reducción al mismo tiempo con el mismo número, no se vale mezclar. O los dos tienen mitad, o los dos tienen tercera, etcétera, pero al mismo tiempo. Si yo saqué mitad de 12, 18 tiene mitad, que es 9. 6 tiene mitad, pero 9 no. Pero resulta que 6 tiene divisibilidad de 3. Así es que 6 entre 3, 2. Y 9 entre 3, 3. Ya es una fracción irreducible, ya no puedo reducirla más, porque el 2 tiene mitad, pero el 3 ya no tiene mitad. Hasta ahí terminaría nuestra divisibilidad, ¿ok? Así es que es 2/3 ¿de qué? De pi radian. Por eso ya podemos decir
de pi radian, que 120 grados equivale a 2/3 de pi radian. Ya lo tenemos entonces en radianes. Ya que tenemos esto, fíjate qué fórmula estamos usando. Tenemos ángulo y longitud de arco. Ángulo, aquí está, ángulo en radianes y longitud de arco. La fórmula dice, el sector circular es L cuadrada sobre 2θ, longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo formado. Dice, longitud al cuadrado sobre 2θ. La longitud del arco es de 10 metros. 10 por 10 son 100. Entre 2 veces θ, el ángulo que acabamos de convertir en radianes. 2pi sobre 3. Entonces 10 por 10, 100. Y 2 por 2, 4. Acuérdate cómo se multiplican las fracciones. Aquí le ponemos un 1. 2 por 2, 4. Y 3 por 1, 3. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de fracciones? Para simplificar, acuérdate que tú le ponías un 1 aquí. Y hacemos extremo por extremo entre medio por medio. 100 por 3, 300. Y tú vas a multiplicar 4 por 1, 4. Mitad de 300, 150. Vamos a hacer la reducción de nuestra fracción. Mitad de 4, 2. Y la mitad de 150, maestra, ¿puedo dividir 150? Sí, 150 tiene mitad, o la mitad de 150 es 75. Sin olvidar que el pi, ¿dónde quedó? Pi quedó abajo. Es bien importante observar dónde queda, porque no nada más es ponerla o colocarla. Yo pongo 75 pi arriba, no. Lo correcto es observar dónde está colocado pi y seguirlo trabajando. Si está en el denominador, quedará en el denominador. Así es que aquí queda 75 sobre pi. Efectivamente, es este resultado. Sin olvidar que al multiplicar metro por metro te da metro cuadrado. Respuesta es el inciso E. 75 sobre pi metro cuadrado. Esa es la respuesta en la que la oveja puede pastar. Ese es el área calculada para que ella pueda pastar. Vamos al siguiente. Sí. Consideremos un sector circular cuya longitud de arco mide 5.23 centímetros y su radio de R de 5 centímetros. Calcula el perímetro. Aquí está. Perímetro es igual a la longitud del arco más 2 veces R. Perímetro más 2 veces R. Perímetro es igual a la longitud del arco más 2 veces R. Aquí está. 5.23 más 2 veces el radio. 5 por 2, 10. 10 más 5.23 es 15.23. Este es el perímetro, todo lo que está a la orilla de esta sección. Entonces vamos a ponerle, si quieren, con otro color, toda esta orilla, ¿vale? 15.23 centímetros, y obtenemos el perímetro de nuestro sector circular. ¿Ok? Usamos la fórmula de perímetro. Vamos con otra. Para el caso de corona circular, sea R el radio del círculo mayor, tocará la orilla del círculo más grande, y R el círculo menor, es el círculo interno. También se le llaman círculos concéntricos. Las dos están unidos al centro. Vamos a ver el perímetro. Es la suma del perímetro exterior y el perímetro interior. Entonces, si el perímetro recordamos que es 2πr,
2πr del radio mayor más 2πr del radio menor, ¿qué tienen en común? Pues 2pi. Si sacamos el factor común va a ser 2pi por radio mayor más radio menor. Si calculamos el área, dice el área, como se aprecia en el dibujo, será la diferencia de las áreas entre el círculo mayor y el menor. Entonces nosotros tenemos un círculo mayor, todo este círculo más grande, y tendremos que restar el círculo pequeño, que es en este caso el que está de color blanco. Por la fórmula nosotros podemos ver que es área es igual a pi por radio al cuadrado, pero radio mayor, menos pi por radio al cuadrado, pero radio menor. ¿Qué tienen en común? Pi. Sacamos el factor común pi y multiplicamos por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Esas son las fórmulas. Entonces yo te invito a que hagas un formulario para que tengas a la mano las fórmulas: el perímetro de una corona circular y el área de la corona circular. Ahí están las dos fórmulas. Vamos a ver. Ejemplo: calcula el área y el perímetro de una corona circular delimitada por dos circunferencias con radios de 2 y 4 metros. Entonces, radio menor y radio mayor. El radio de la circunferencia exterior es R mayúscula igual a 4 metros y el radio de la circunferencia interior es R minúscula de 2 metros. Por tanto, el área de la corona circular, como estamos en área, pues es la resta pi por el radio más grande, que es el 4 por 4, 16, y el radio menor, que es 2 por 2, 4, 16 menos 4 te da 12 pi metro cuadrado. Podemos dejar así la respuesta en 12 pi metro cuadrado, o podemos multiplicar 12 por 3.14 metro cuadrado y aproximadamente nos da 37.699 metros cuadrados. Para fines prácticos, por lo general se hace con el valor de pi como constante, 12 pi metros cuadrados. Si calculamos el perímetro, es 2pi por el radio mayor más el radio menor. Entonces el radio mayor vale 4, el radio menor vale 2, pues entonces 4 más 2 son 6 y 6 por 2, 12 pi. No confundas que siempre van a dar lo mismo. Esta fue una coincidencia porque el perímetro fue 12 pi metros. Cuidado, porque los metros están son de grado 1 y acá metro cuadrado porque es área. Y no confundas que porque dio igual 12 pi metro, área va a dar 12 pi metro cuadrado. Aquí fue una coincidencia, pero no siempre son de los mismos valores. ¿Okay? Aquí está entonces perímetro y área. Y bueno, aquí tengo ejercicios propuestos. Calcula el perímetro de una circunferencia de radio, y aquí está inciso A: 5 centímetros, 8 centímetros, 10, 13 y 1.2 centímetros. Y ejercicio 2, calcula el perímetro de una circunferencia de diámetro de 2, 7, 9, 12 y 1 centímetro. Y 3 problemas más que te invito a que hagas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el problema de la tercera parte del inciso A. Los brazos de un columpio miden 1.8 metros de largo. Estos son los bracitos. 1.8 metros de largo. Y pueden describir como máximo un ángulo de 146. Es un columpio. Va a andar así. Su máximo va a dar 146 grados. Calcula el recorrido por el asiento del columpio cuando el ángulo descrito de su balanceo es el máximo, cuando llegue hasta 146 grados. Nota que por lo general cuando nos piden calcular espacio recorrido debemos calcular la longitud de la circunferencia o del arco. En este caso sería la longitud del arco descrito por el asiento del columpio. Problema B. La rueda de un camión tiene 90 centímetros de radio. ¿Cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? Y problema del inciso C. En un parque de forma circular de 700 metros de radio hay situada en el centro una fuente
también de forma circular, de 5 metros de radio. Calcula el área de la zona de paseo. Esto me suena más así como a un parquecito y en medio su kiosco. Pero bueno, aquí dice que en el centro hay una fuente. ¿A qué te suena este tipo de problemas? Entonces, estos son los 3 problemas. En total son 5, 10, 13 problemas. Bueno, pues gracias por tu atención.